Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinarios, esta vez centrado en el español para fines profesionales. Y como siempre, bien acompañada. Hoy tengo el placer de contar con Genia Alonso y Marta González. Bienvenidas. Hola. Gracias, Estefania. Que hoy nos hablarán sobre el español para entornos profesionales, el componente cultural como pieza clave en la comunicación. Os cuento un poquito sobre ellas. Genia Alonso es licenciada en Filología Hispánica y profesora de ELE desde 1990. Ha sido también formadora del curso presencial de ELE en International House Barcelona y también ha impartido webinarios sobre diferentes aspectos relacionados con la enseñanza de ELE. También desde 2016 es tutora de la asignatura de prácticas en el máster de formación de profesores de español como lengua extranjera en la Universidad de Barcelona, UNIVA, y además, es profesora de 2 asignaturas de posgrado universitario en línea, Diploma L de la Universidad de Barcelona junto con International House. Marta González Gaspar, por su parte, es licenciada en Lingüística aplicada a las nuevas tecnologías por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha trabajado como profesora de ELE en diferentes escuelas de Berlín y también ha sido profesora en International House Barcelona y en esa misma escuela formadora de profesores de ELE. Actualmente es profesora en línea del posgrado universitario Diploma L de International House y Universidad de Barcelona y también profesora asociada en la Universidad Pompeu Fabra en el grado de Lenguas Aplicadas. También colabora desde 2016 como tutora en la asignatura de prácticas del máster de formación de profesores de español de UNIVA. Y ambas son coautoras del nuevo manual de español para profesionales emprendedores, tanto de niveles A1 a 2, que es el volumen 1, tanto como el volumen 2, que corresponde con el nivel B1, que es en el que se van a centrar especialmente hoy. Antes de darles la palabra, podéis hacer preguntas que luego querráis que traslade a las autoras a través del chat. También, si tenéis algún problema, estoy disponible para solucionar cualquier duda que os surja. Así que no os robo más tiempo, Geni y Marta. Cuando queráis, adelante. Gracias, Estefania. Gracias, Estefanía, por la presentación. Veo que nos hemos juntado muchas personas de culturas diferentes para hablar concretamente de cultura en la clase con fines profesionales. Bien, para comenzar, me gustaría que respondierais a esta pregunta en el chat. ¿Cuáles creéis que son las principales razones para estudiar otra lengua? Podéis escribir 2 o 3 razones en el chat. A ver. Todavía están los saludos. Bien, para viajar. ¿Para qué más podemos estudiar? Relaciones profesionales, trabajo. Para aprender otras culturas. Estudiar, negocios, comunicar. Interés en otras culturas. Muy bien. Pues, por curiosidad, relaciones comerciales, interés cultural. Bien, según los resultados de una encuesta de la Comisión Europea, vemos que los 4 primeros motivos para estudiar otra lengua están relacionados con el mundo profesional o los estudios, ¿no? Vemos el poder trabajar en otro país, conseguir un mejor trabajo en otro país, estudiar en el extranjero o usar otra lengua en el trabajo. Y vemos que, curiosamente, en el 5º puesto hay un motivo relacionado con la cultura. A mí, concretamente, me ha llamado la atención ese uso del verbo comprender mejor a personas de otra cultura y no, me ha llamado la atención que pusiera esto y no el conocer a personas de otra cultura, que sería lo más esperable, ¿no? Bueno, espero que a lo largo de este webinar entendáis por qué me ha llamado la atención. Bien, lo cierto es que sea cual sea el motivo concreto de cada estudiante, el aprender una lengua tiene como objetivo el poder comunicarse o relacionarse con otras personas de una cultura diferente.
y hacerlo a poder ser sin malentendidos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que vivir en un malentendido o experimentar un malentendido en un contexto profesional tiene mucho más peso, podemos pasar más vergüenza que si lo hacemos en un contexto más familiar o amigable. ¿Sí? Ok. Si nos planteamos qué es cultura, como vemos en esa nube de palabras, hay infinidad de campos dentro de la cultura y hay tantas definiciones como perspectivas desde las que se puede analizar la cultura. Lo que sí que tenemos que tener claro es que la cultura es inseparable de la lengua y cuando nuestros alumnos vienen a clase a estudiar lengua, inevitablemente tienen que aprender cultura. Claro, si nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que conocer de la cultura del otro para aprender la lengua, podemos entrar en un océano infinito que casi no sabríamos por dónde empezar. Es más, ¿qué cultura les enseñamos a nuestros estudiantes de español? Porque el español es, engloba diferentes países, dentro de esos países a diferentes regiones, comunidades, incluso engloban las peculiaridades de las personas. Por eso no podemos pretender que el alumno lo aprenda todo sobre la cultura. Julián López Medina, en el podcast 122 de Lengua, dice que es muy difícil hablar de una cultura meta que nuestros alumnos tengan que aprender, sino que lo que tenemos que hablar, sería del proceso, del desarrollo de la competencia intercultural. ¿Sí? Vale. Entonces, una vez que nos hemos planteado que la cultura es muy difícil de abarcar, vamos a ir un poco más a centrarnos en qué papel tiene el alumno y qué papel tiene el profesor dentro de este aprendizaje de la cultura para poder desarrollar una competencia de hablante intercultural. Y podemos preguntarnos, vale, ¿y qué es la interculturalidad de la que tanto se habla? Bueno, pues la interculturalidad, que es un concepto muy novedoso y que no es fácil de aplicar en el aula, se puede entender como un proceso en el que primero debemos partir de analizar y reflexionar sobre nuestra propia lengua. Eso es fundamental. Y a partir de que yo analizo y reflexiono sobre mi lengua, puedo empezar a analizar y a comprender la cultura meta, para crear un lazo entre las dos. Se trata un poco de desarrollar una perspectiva que es más reflexiva sobre la cultura, no solo aprender contenidos, sino que tener una perspectiva más reflexiva y crítica, cuestionarnos muchas cosas que damos por hecho, de la propia cultura y de la lengua extranjera. Entonces, vamos ahora a ver. Tenemos dos herramientas. El marco, por una parte, define esta interculturalidad centrándose en los aspectos de la consciencia intercultural, que es el saber, que tenemos que saber sobre la otra cultura, y también habla de lo que son las destrezas y habilidades interculturales, que es saber hacer. O sea, en una situación concreta, donde estoy en un contexto profesional, ¿qué se espera de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué van a hacer los otros? ¿Lo sé o me va a pillar de sorpresa? Vale. Tenemos a una persona importante que es Michael Byram, que es un experto en el componente cultural de las lenguas y que es el que un poco ha llevado todos estos contenidos a la didáctica de las lenguas extranjeras. Y él ubica un poco esta capacidad de aprender una lengua extranjera con las capacidades que tenemos las personas, las capacidades personales que llevamos con nosotros, como es el saber ser. Ya, esto nos suena porque en el marco, en las competencias generales, en el capítulo 5 nos habla de esto, ¿no? Que el alumno llega a clase con una mochila personal de lo que ha aprendido, de cómo es, de su estilo de aprendizaje, su experiencia de aprendizaje, pero esto lo vamos a trasladar, estos saberes, los vamos a trasladar y los vamos a ver desde el punto de vista de
de cómo aprovecharlos para ser competentes interculturalmente, que es lo que tenemos que reflexionar. Vale, entonces vamos a empezar por el saber ser. Y según Byram, él dice que el saber ser implica un cambio de actitud hacia la cultura extranjera, ayuda al crecimiento en otras culturas y a ser más críticos con la suya propia. Es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Que más que plantearnos por dónde empezamos a enseñar cultura, es cómo actuamos ante la cultura. Es un cambio de actitud lo que tenemos que plantearnos, ¿sí? Y luego el alumno aprenderá más o menos, pero lo importante es que haya un cambio de actitud. Por eso entender que nuestra cultura no es la única, que hay otras diferentes, que no hay unas mejores y peores, pero que hay que observar para comprender y para desarrollar una empatía hacia las otras lenguas también, ¿sí? Vale, entonces, los profesores tenemos que acompañar a los alumnos por este camino o este viaje, pero tenemos que ser los primeros que nos apliquemos esta teoría, ¿no? Tenemos que pensar realmente qué es la cultura para nosotros. Cuando decimos cultura, ¿de qué cultura estamos hablando? Si somos del país que seamos, de México, Argentina, España, yo en mi caso pienso, bueno, ¿y cuál es la cultura de España? Porque es verdad que tenemos algunos aspectos que compartimos, pero luego no tenemos la misma cultura en Galicia que Andalucía, o sea, hay muchas culturas. Ya sin decir que yo cómo me ubico en esa cultura, porque yo hay cosas que comparto con la mayoría, pero hay cosas que no, y que no me identifico con ellas. Por lo tanto, esta reflexión que hacemos que tenemos que hacer como profesores, igual que las hacemos en otros aspectos de la clase, porque analizamos la gramática, analizamos ahí el enfoque léxico, cómo rentabilizo los textos. O sea, somos muy conscientes de que tenemos que reflexionar y mejorar muchas de las cosas que hacemos en clase, pero en la cultura también. Tenemos que dar el paso a reflexionar sobre ella y a romper nosotros mismos los estereotipos, que no es fácil, porque estamos llenos de estereotipos. Y nos salen, y a veces te ríes porque dices, ay madre, ya he dicho un estereotipo. Pero bueno, hay que hacer un ejercicio para controlarlos. Vale, vamos a pasar al siguiente, que son los saberes, que es el conocimiento de la otra lengua, ¿no? Se trata de la adquisición, como dice Byram, de nuevos conceptos que pertenecen a la lengua extranjera. Marta después desglosará cómo clasificamos estos conceptos, qué tiene que aprender el alumno. Pero es verdad que es inabarcable, pero que por eso mismo tienen que aparecer en clase, tienen que aparecer de manera explícita en textos que a lo mejor después vamos a utilizar para trabajar algún componente lingüístico. Tiene que aparecer cuando hablamos del léxico. Tenemos que ser conscientes de que la cultura tiene que impregnar nuestras clases, porque somos conscientes de su importancia y de que no se puede aprender una lengua sin aprender su cultura, porque están entrelazadas completamente. Vale. También tenemos que aprender a aprender esa otra cultura, saber aprender. Esta habilidad nos permite, como dice Byram, analizar y expresar la experiencia, así como adaptarla a nuevas situaciones dadas. Hablamos en otros aspectos de la clase que el alumno, claro, no parte de cero, tiene unos conocimientos previos y que va construyendo su aprendizaje a través de lo que ya sabe, ¿no? Lo va construyendo. Pues esto mismo tenemos que intentar hacer con la cultura, ¿sí? Primero saber qué conoce el alumno y a partir de ahí que a través de la observación y de las preguntas que le haga el profesor o las actividades del libro pueda ir aprendiendo sobre la otra lengua, por lo menos para entenderla y si se encuentra en una situación, entenderla e incluso incorporar. Yo os voy a contar una mini anécdota de algo que yo creo que he incorporado a mi propia cultura. Después de vivir en Inglaterra durante unos meses,
me llamó muchísimo la atención cómo eran de detallistas, de agradecidos, de que iban a hacer una visita a alguien y después le llamaban por teléfono para dar las gracias o mandaban una tarjetita. Al principio me causaba un poquito de, ay, qué exagerados. Pero luego, cuando me lo hicieron a mí, me sentí súper bien y pensé, oye, pues esto es muy bonito de hacer porque la otra persona se siente muy bien. Entonces, lo he incorporado y lo suelo hacer. Cuando voy a comer a casa de alguien, pues después envío un WhatsApp, ahora es muy fácil, y decir gracias, lo pasé fenomenal, bueno, porque pienso que la otra persona se va a encontrar muy bien. Entonces, también hay cosas que podemos incorporar a nuestra cultura y preguntarles a los alumnos, ¿no? ¿Esto os gusta o os gusta? Vale, seguimos y ya por número 4 de los saberes tenemos el saber hacer. El saber hacer, fijaos que es una línea, saber comportarse en la nueva cultura. Parece sencillo, pero para llegar a conseguir esto, tenemos que haber conseguido todo lo anterior. Tenemos que haber hecho esa reflexión, tenemos que conocer la otra lengua, tenemos que, para comportarnos, tener todo ese conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, en la clase, el profesor tiene que trabajarlo. Igual que los alumnos se acostumbran a reflexionar sobre la gramática, aunque no lo hayan hecho nunca, pues también se pueden ir acostumbrando a reflexionar sobre la cultura y verán el resultado, ¿no? También. Vale. Bueno, Bayram después añade 2 más. Estas son también los 4 saberes que tenemos en el marco, ¿no? Que aparecen en el marco como generales. Él añade 2 saberes más. El saber comprender, aquí están todos los anteriores, y él añade los 2 últimos. El saber comprender y el saber implicarse. Saber comprender, él dice, comprender la nueva cultura ayudará a reducir el etnocentrismo inicial de parte del alumno. Es verdad que le ayudará, pero tampoco sabemos si partimos de un etnocentrismo, porque yo no sé si en el momento de escribir esto, a ver, ahora tenemos esa ventana abierta al mundo y ¿quién es la persona que no ha tenido un contacto con otra cultura, pero y que un poquito abierta? Me imagino que aquí Bayram se refiere a pensar que mi cultura es la mejor, ¿no? Y hay que ir hacia la posibilidad de que mi cultura no es la mejor, no es la única, sino que existen muchas que son igual de válidas y hay que conocerlas. Y implicarse, pues implica el compromiso crítico de cuestionarse la cultura extranjera, la propia, para no aceptar las cosas como son, sino pensar, bueno, esto será verdad, está contrastado ¿en qué me baso para hacer este estereotipo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues por lo tanto, hay mucha labor que hacer y es compartida, ¿sí? El profesor tiene que cambiar de visión, de actitud y intentar trasladarlo también a nuestros alumnos, ¿sí? Bien. Bueno, sabiendo esto, nosotros como profesores, por algún lado tenemos que empezar a abordar la cultura, ¿no? En clase con fines profesionales, ¿a qué cultura exponemos a nuestros alumnos? Bueno, pues los expondremos a referentes y comportamientos sociales dentro del contexto laboral, pero a veces incluso también es importante exponerlos a referentes y comportamientos no solo del ámbito profesional, puesto que en un viaje o con vida por trabajo pueden salir otros temas que no estén relacionados con lo profesional, pues algún anuncio o algún programa de televisión o alguna noticia en el periódico. Además, si nuestros alumnos viajan o cuando nosotros viajamos por trabajo a otros países, no solo nos estamos desenvolviendo con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que vamos a visitar a ese país, sino que nos tenemos que desenvolver también en otros entornos más sociales del idioma en general, ¿no? Bien, vamos a ver la clasificación que hace el PECIC. La divide de lo que se supone que tienen que saber nuestros alumnos de la cultura de la lengua que están estudiando. Hace esta clasificación, el primer punto son los referentes culturales. Bueno, son los
son los conocimientos generales sobre los países hispanos, acontecimientos, protagonistas, bueno, el plato típico, la música, ¿sí? Lo que tradicionalmente salía en los manuales como cultura. Los saberes y comportamientos socioculturales, bueno, son las condiciones de vida, la organización social en esos países, las relaciones interpersonales, es decir, cómo reacciono a un halago, o cómo respondo a unas gracias, ¿no? Estos dos puntos son los que posiblemente nos vienen primero a la mente cuando hablamos de cultura. En definitiva, todo lo que nos hace caer en clichés y estereotipos, porque es imposible reflejar en un manual toda la variedad, como hemos dicho antes. Y es inevitable que vayamos a clase con nuestros estereotipos, que no vayamos a clase con nuestros estereotipos, y porque no nos los podemos, porque forman parte de nuestra cultura también. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, como ha dicho Jenny. Por eso la mejor forma de deshacer estos estereotipos quizás sea tratándolos en el aula. Por último, tenemos estas habilidades y actitudes interculturales que tienen que ver con esto que acabo de decir. Este tercer punto supone la ampliación de la personalidad social del alumno, ya que para que nuestros estudiantes sean competentes interculturalmente, no solo tienen que conocer los contenidos de los dos primeros puntos, sino que también tienen que tener, como decía Jenny, esa habilidad de desenvolverse en otra cultura o con su cultura que llevan en la mochila, ¿no? O sea, desenvolverse en una cultura diferente a la suya, partiendo de la suya. Todo esto es una tarea que tenemos que planificar. Para ello, podemos tener en cuenta las fases de adquisición de la competencia intercultural que veremos en la próxima diapositiva. Estas fases de adquisición de la competencia intercultural aparecen en el diccionario de términos clave y las diferencia en tres niveles. El primer nivel es donde el alumno tiene la oportunidad de observar la cultura extranjera desde los límites interpretativos de la suya propia. El segundo nivel es donde empieza a tomar una posición intermedia y ya le permite establecer comparaciones entre ambas culturas. Y por último, el nivel transcultural, donde el alumno ya tiene un nivel adecuado, o sea, que tiene esa conciencia respecto a las culturas en contacto y puede desempeñar esa función de mediador entre ambas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver algunas propuestas que planteamos en el Manual de Emprendedores y para ello analizaremos actividades que sirven para que los alumnos aprendan su lengua meta y vamos a ver cómo de forma transversal vamos a trabajar esos referentes y esos comportamientos sociales ejercitando esas habilidades y actitudes que nos hacen intercultural, ¿no? Bien, en esta primera actividad, bueno, partimos de unos referentes culturales generales. Son referentes que posiblemente nuestros alumnos ya conozcan, son referentes muy sencillos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en la primera unidad del manual de A1, es decir, nuestros alumnos llevan muy pocas horas expuestos a la lengua meta, pueden hablar muy poco, así que por eso partimos de lo que ya saben para trabajar también contenidos lingüísticos integrados en la cultura. En este caso, es el género y número del sustantivo. Entonces, tienen posibilidad de trabajar este contenido con la cultura. En las primeras actividades aparecen, pues sí, este trabajo más lingüístico, pero en las siguientes vemos, por ejemplo, en la actividad 5.5 y en la 5.6, donde los alumnos ya tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos entre ellos, culturales, ajustar la información con los conocimientos del compañero y, bueno, hacer como sus primeros pasos de mediadores, ¿no? Además de eso, están aprendiendo a expresar negación y confirmar información. Para eso les tenemos que dar las herramientas lingüísticas, para que puedan interactuar, ¿sí?
bueno, vemos como en las primeras horas expuestos a la lengua ya pueden ya pueden tomar conciencia de esas diferencias culturales, ¿no? Muy bien. En la siguiente actividad que os propongo, ya aparece en el nivel B1 del Emprendedores 2. Son referentes ya que tienen mucha más relación con aspectos profesionales y laborales del mundo de los negocios. En este caso hablan de los productos que exportan y se importan en sus países, ¿sí? En los dos primeros puntos, en la actividad 2.1 y 2.2, hacen esto. De esta manera activan conocimientos desde su propia cultura, desde el filtro de su propia cultura, observan en el punto 2.3 la otra cultura desde los límites de su propia cultura, con lo que han comentado antes, y porque están hablando de lo que existe en su país. Y también estas actividades sirven para meterles en el tema y contextualizar la siguiente lectura, que ahora abordaremos, la siguiente lectura que a la vez, además de tratar contenidos culturales, también sirve para presentar contenidos lingüísticos. Pero antes de pasar a la lectura, os quiero preguntar, porque la lectura va sobre los productos que se exportan en España. Entonces, quiero que me pongáis en el chat ¿qué 3 productos creéis que exporta más España? Aceite de oliva, qué bueno. Aceitunas, tomate, vino, ropa. Aceite, vino, alimentación, textil, ropa, frutas, fresas. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que nos movemos entre la bebida, alimentación y ropa, ¿no? Oye, el jamón, las naranjas, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, esto es lo mismo que les preguntamos a nuestros estudiantes. En el 2, si veis en estas actividades, en la actividad 2.5, los alumnos se les da la oportunidad de que hagan hipótesis y ya cuando pasamos a la lectura, vemos, bueno, las fotos van muy relacionadas con lo que habéis puesto por el chat, pero vemos que en la lectura descubrimos que España principalmente vende al exterior bienes fabricados con productos químicos como plásticos y medicamentos. Además, en segundo lugar, exporta material de transporte, equipos eléctricos, especialmente maquinaria industrial. Y en la tercera posición ya nos encontramos con el sector de alimentación y bebidas, que solo es el 16%, bueno, solo es bastante, el 16% del total, y más abajo nos encontraríamos ya con la industria textil. ¿Sí? Bueno, vemos, hemos experimentado en nuestras propias carnes, bueno, cómo partimos de unas creencias que muchas veces están relacionadas con esos referentes culturales que crean estereotipos. Bueno, vemos cómo podemos deshacer estos estereotipos tratándolos en clase. Este texto ayuda para ajustar la información, como digo, deshacer los estereotipos y además activar una actitud crítica en los estudiantes. Es decir, ostras, no es como pensaba, ¿no? Y no es como pensábamos. Bueno, aquí hay personas de todo el mundo, pero muchos de vosotros seréis españoles. A nosotras nos pasó lo mismo haciendo el manual. Nos sorprendimos porque también pensábamos que era el aceite, el vino. Entonces, también nosotros como papel de profesor también los tenemos que deshacer, como hemos visto antes. Vale, este texto, como os he dicho, también sirve para trabajar contenido lingüístico. Como vemos, no lo separamos, lo aprovechamos para integrarlo todo. Y como trabajo fuera del aula, les podríamos proponer a los alumnos que buscaran, bueno, como forma de despertar la curiosidad en nuestros alumnos, que buscaran qué pasa con los otros países donde se habla español. Exportan lo que nosotros pensamos, aguacates, ¿sí? Entre otras cosas. Bueno,
sería interesante que hicieran como un mural con con estos productos o crearan un mapa interactivo en clase con alguna herramienta como Genially, donde se pudiera clicar y salieran los temas. Como veo, está despertar la curiosidad, bueno, es trabajo del profesor en cuanto no tiene que solo cumplir lo que pone en el manual, sino que también tiene que tener esas habilidades para saberlo explotar más allá del manual. ¿Sí? Vale. Al principio del webinar hemos dicho que, bueno, que es imposible abarcar toda esta posible variedad, toda esta infinidad de posibles referentes y conocimientos de otras culturas. Bueno, por la infinidad, porque es inabarcable, pero también porque es cambiante y cambia por los acontecimientos que vivimos. Últimamente, bueno, internacionalmente hemos vivido un acontecimiento como el de la pandemia y ahora os querría preguntar qué referentes o costumbres y actitudes culturales nos ha aportado la pandemia. Venga, ¿qué referentes pensáis? ¿O cómo ha cambiado nuestra forma de comportarnos en sociedad? Sorry, perdón. A ver qué ideas ponen por el chat. La paciencia, somos más pacientes. Ahí sí, las videoconferencias, que ahora parece ya que forma parte de nuestra vida, el teletrabajo, distanciamiento social. El uso de cubrebocas o mascarillas, sí. Ah, más tiempo para leer. Nos hemos culturizado también más, ¿no? Muy bien, todos estáis más o menos dando importancia a esa distancia, ¿no? La prudencia. Bien, aquí en España, bueno, han cobrado protagonismo referentes culturales, como por ejemplo Fernando Simón, ¿sí? Es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Yo personalmente, antes de la pandemia, no tenía ni idea de quién ocupaba este cargo. No sé si vosotros lo conoceréis, este cargo en vuestros países o en los países donde viváis. Ha cobrado protagonismo ahora. Incluso se hacen muchos chistes y memes sobre su figura y también lo seguimos. Estamos muy pendientes de él para ver qué nos dice del seguimiento de la pandemia, ¿no? Por la televisión. Los aplausos en España, apareció una costumbre que era a las 8 de la tarde, puntualmente, salíamos a los balcones y a las ventanas a aplaudir a los servicios sanitarios por su trabajo en la pandemia. Bueno, había gente que estaba en contra, había gente que estaba a favor de hacer esto. Sería interesante también comentar esto en clase, ¿no? Porque había gente en contra y porque había gente a favor. Y por último, bueno, esta cubrebocas que decís por el chat, esta prenda que se ha vuelto indispensable para salir de casa, ¿no? Bueno, en nuestra cultura, porque en otras culturas, como en muchos países asiáticos, entre otros, ya las usaban las mascarillas en la ciudad, no solo por la contaminación, sino también porque posiblemente fueran más conscientes del respeto hacia el otro cuando alguien está enfermo, ¿no? Entonces, bueno, estas diferencias culturales son interesantes tratarlas en clase, pero también es interesante tratar la actualidad en clase, ¿sí? Porque, como digo, la cultura y los referentes culturales cambian. Bien, otro referente cultural que ha tomado mucho protagonismo en esta pandemia ha sido la oficina de empleo. ¿Sí? No sé si en vuestros países también habrá sucedido lo mismo. Aquí, por tema de los ERTEs, por el cierre de muchas empresas, bueno, ha retomado protagonismo. En el libro lo tratamos de una manera en que el alumno puede observar la cultura
del otro desde su propia cultura, porque le proponemos también, o sea, se les puede proponer que comenten cómo es la oficina de empleo en sus países, que las comparen, incluso podemos fomentar esa actitud positiva hacia las otras culturas si les proponemos que decidan qué servicios se pueden integrar en la otra oficina, qué servicios son interesantes para la oficina del otro país, ¿no? Este tema cultural no solo sirve para hablar de la oficina de empleo, sino, como hemos ido diciendo, también contextualiza de nuevo los contenidos lingüísticos. En este caso, después va una conversación en la oficina de empleo y de ahí se pasa a trabajar los determinantes indefinidos, los pronombres indefinidos, ¿sí? Bueno, vemos otra vez que el contenido lingüístico está integrado con la cultura. En la siguiente diapositiva, bien, he elegido este tema porque, bueno, me gusta mucho esta unidad en la que aparece, y también porque en los libros, o nosotros como profesores, tendemos a presentar la cultura embellecida, ¿sí? Esto quiere decir lo maravilloso que es la cultura en los países donde se habla español, ¿verdad? También tendríamos que tratar temas que engloban problemas sociales o problemas del propio país que estamos, de la lengua meta, también para crear una visión amplia de la otra cultura. No solo ceñirnos a lo que es bonito y nos parece maravilloso, sino también para crear una visión más amplia de lo que es la cultura del otro. Y este tema nuevamente aparece como contexto, o aparece de una forma significativa para el alumno, porque el alumno tiene que, al final de esta unidad, tiene que crear un proyecto para estos pueblos que se quedan vacíos porque la gente migra a las grandes ciudades. Entonces, el proyecto que se les propone en esta unidad es este, que busquen una solución para repoblar estas comarcas, ¿no? También como veis, también se les propone que hablen si este problema también existe en este país, en sus países, bueno, pues para sensibilizarlos y compararlos, y entender mejor las diferencias culturales. Por último, siguiendo esta línea de la cultura no embellecida, también se les presenta este tema, son los trabajos más precarios en España. Con este tema tratamos contenidos lingüísticos como, por ejemplo, podéis ver en la pregunta número 4, ¿qué pueden exigir estos gremios? Bueno, pues estos gremios, cuando ellos producen lo que pueden exigir, ya están empleando el subjuntivo que han estudiado en esta unidad. Esta temática sensibiliza a los estudiantes sobre los problemas culturales de la cultura del país, de la lengua que están estudiando. También ayuda a cuestionarse su propia cultura también, comparándola, cuáles son los trabajos precarios en mi país. También pueden consultar si esta información está actualizada o no. También esta temática les puede servir para crear conciencia y no precarizar a sus posibles futuros trabajadores, ¿no? Bueno, otro ejemplo de cómo la cultura no queda aparte, sino que queda en los ejercicios. Se me olvidaba comentar que esta actividad está en los ejercicios, es decir, que la cultura también está en la parte de los ejercicios y no solo en el manual para presentar otros contenidos, ¿sí? Vale. Como nos ha explicado Marta, en todas las actividades que hemos visto, aunque son actividades aisladas de alguna manera, que están dentro de las unidades, es verdad que la cultura se trabaja de manera transversal, quiere decir, están unidas a la lengua. Quizá primero tienen que leer un texto, pero a partir de ese texto se saca algo lingüístico. O sea, que no se puede, como hemos dicho al principio, la cultura no la podemos separar de la lengua.
y tampoco podemos presentar a los alumnos la cultura aislada, ¿no? Como se hacía anteriormente, de ahora vamos a hacer gramática, una parte de gramática y luego hacemos la cultura. No, la cultura y la lengua van unidas. Por eso vamos a ver una de las unidades de emprendedores está dedicada a las ferias internacionales, ¿vale? Si yo os preguntara, ¿conocéis alguna feria internacional? Pues tengo un problema porque no veo el chat, pero a lo mejor Marta me puede decir, ¿conocéis alguna feria, el nombre de alguna feria internacional? Si queréis escribir en el chat. Marta, ¿me lo cantas? Fitur, la primera. Vale. A ver más. Sí, Fitur, que es de Madrid, de turismo de Madrid. IFEMA, Fitur, arte. Bueno, de arte, la de Arco, ¿no? Bueno, como veis es un tema... Múnich, Biobach. Claro, cada uno a lo mejor conoces las ferias que están en su país, en su ciudad, ¿sí? Bueno, en esta unidad que tiene temas variados precisamente porque las ferias son temáticamente muy variadas, se ve, aquí tenemos unos cuantos objetivos, pero que la cultura se trabaja de forma transversal. Cuando aprenden lengua, están aprendiendo cultura. Cuando se aprenden, por ejemplo, colocaciones léxicas para hablar de las acciones que se realizan en una feria, también se puede trabajar la cultura, porque el léxico tiene mucho de cultural. Cuando en el punto 7, por ejemplo, escribimos un informe, pues los alumnos aprenderán a cómo se organiza un informe, qué información tiene que incluir. Pero también a lo mejor hay países donde los informes son mucho más detallados y hay que poner cifras y en otros pues son mucho más concretos. Bueno, se puede también trabajar un poco el concepto de qué espero yo sobre un informe o qué valoro en una feria. Por ejemplo, una persona en una cultura se valora muy bien que esté muy bien organizada, o que no se tenga que esperar mucho para entrar, o que en los servicios haya muchos baños, o que el pica-pica sea bueno. Bueno, entonces, todo, como vemos, es transversal, la cultura lo impregna todo. Pero es verdad que hay algunas actividades que están como basadas en algún texto o en alguna, que son más explícitas. Y vamos a ver algunas. Y como esta unidad se trata de ferias, pues la primera actividad está relacionada con las ferias y aparecen tres internacionales, una de Buenos Aires, relacionada con el arte, otra que es el MoMA Metrópolis y también Expotour. Vale, de esta manera los alumnos se ponen en contacto con un acontecimiento social como puede ser las ferias, como podría ser, pues yo qué sé, los premios Goya, o son acontecimientos sociales importantes en una cultura, ¿sí? Contextualiza la unidad y además puede crear curiosidad sobre el tema. Además de que ellos puedan aportar las que conocen o las que son cercanas, podríamos proponerles, por ejemplo, crear un calendario real de ferias internacionales, ferias que se realizan en países donde se habla español. Imaginaos, ¿no? Entonces tenemos el calendario en la clase y dices, ay, mira, hoy es la feria, hoy es, ahí lo he oído en las noticias, la feria de moda en Madrid. Pues venga, pues hoy nos toca hablar de moda. O sea, sería muy bonito tener unos cuantos días de ferias en el calendario y saber que dentro de una semana, ese día de esa feria, vamos a dedicar la clase a hablar de ese tema, ¿no? Y es muy interesante, lo crearían los alumnos y ellos elegirían y crearían los temas que les interesan, las ferias que les interesan. Bueno, vale. Entonces, esta actividad iniciaría la unidad. Otra de las actividades que aparecen en la unidad es algunas interacciones cortitas que se pueden dar en una feria, ¿sí? Entonces, típicas interacciones que pueden ser profesionales, como presentar a alguien en un stand o dar una conferencia. También pueden ser
a la hora del café, podemos comentar, ¿no? ¿Qué tal la conferencia o qué te parece la feria? Por lo tanto, aunque estemos en un entorno profesional, también hay momentos para relax, hay que abarcar los dos aspectos. Bien, en esta actividad, como ya hemos dicho, que se integra la lengua y la cultura, primero analizaremos el plano lingüístico, qué expresiones utilizamos para saludar, qué expresiones utilizamos para agradecer, qué es lo correcto hacer en estas situaciones. Aparte de analizar desde el plano lingüístico, después podemos reflexionar sobre qué se espera en esa situación. Los saludos, el lenguaje gestual, buscar similitudes, buscar las diferencias. Se trata de que el alumno no podrá ser o no quiere ser como un nativo a la hora de interaccionar, sino simplemente sentirse cómodo y saber qué se espera de él y qué se va a encontrar en una situación de este tipo. Entonces, para eso hay que analizarlo de forma lingüística y pues se besan, se dan la mano, hay una distancia personal, ¿no? Se puede uno acercar, de qué se habla, hay algún tema que no corresponde. Bueno, entonces, quiero decir que hay muchas cosas detrás de la lengua, ¿no? Vale, por eso después de que ya los alumnos hemos analizado la lengua y la cultura, les proponemos que ellos mismos hagan una representación para intentar ver cómo, para desarrollar su interculturalidad, a ver cómo se sienten representando, ¿no? Entonces tienen cada uno un papel y lo que decíamos antes, no se trata de imitar a una persona de otra cultura, sino de intentar salir airoso y saber lo que tiene que decir y responder adecuadamente a lo que me diga el otro, ¿sí? Puede ser muy interesante estos role plays que incluso se puede poner unos criterios de, venga, ¿qué vamos a observar mientras lo hacéis? Pues es consensuado con los alumnos para ir, ¿no?, mejorando y viendo el lenguaje gestual o has usado esto, ¿no? Vale. Igual que nos encontramos en situaciones de interacción, también puede ser que tengamos que escribir alguna invitación en esta situación de ferias o en otra. También los alumnos tienen que analizar las expresiones que se utilizan para invitar y después reflexionar, por ejemplo, en el punto 3.2 les hace pensar si se usa el tú, si se usa el usted. Quizá hay una generalización de que usamos mucho el tú, pues no, pues aquí vemos que en este contexto profesional se usa el usted, se debate, se puede preguntar a personas que a lo mejor conocemos de otras culturas cómo lo ven. Después tenemos, una vez que hacemos la invitación, necesitamos aceptar o rechazar. Lo mismo, hay que analizar cómo se hace esto, porque a veces uno puede ser maleducado o puede crear un problema si no sabe cómo actuar en estas situaciones. Entonces, igualmente hay que analizarlas desde el plano lingüístico y luego observarlas desde el plano cultural. Y también hacer una reflexión de ¿qué te sorprende que una persona que rechaza de tantas explicaciones se hace en tu cultura? No pretendemos que lo hagan ellos también, porque en tu cultura no se hace, pero que si tú recibes un rechazo de una invitación con una explicación, te parezca que, ya, me lo espero porque ya lo sabía, ya lo he analizado, ya lo he entendido, lo comprendo, aunque yo no lo haga, ¿sí? Vale. Bueno, vale. Entonces, como hemos dicho, a través de toda la unidad tratamos diferentes aspectos de la cultura asociados a la lengua. Si yo os pregunto a vosotros, Marta, me tendrás que hacer de lazarillo, ¿creéis que hay culturas que se quejan más que otras? ¿Cuáles? Vamos a ver. Venga, ¿qué culturas creéis que se quejan más o si hay diferencia? La francesa, las culturas latinas, sí, la alemana, la polaca.
Los argentinos, la holandesa, sí, países Vale. del norte de Europa, los franceses, el alemán. Segunda pregunta. ¿Vosotros personalmente habéis enviado alguna vez una carta de reclamación? Sí, no. Venga, Marta, ¿qué? espera, que todavía están... A ver, sí, aparece un sí ahí. Sí, sí, no, sí. Venga. 50%. No, pues gana por ahora el sí, ¿eh? Oh, mira que yo no he escrito nunca una. Me voy a animar, ¿eh? Hay Después de lo algunos de... noes, pero hay muchos Vale. sí. Otra pregunta. ¿Dirías que los españoles hacen muchas o pocas reclamaciones Formales. por escrito, ¿no? Una carta de reclamación o pedir la hoja de reclamaciones. ¿Pocas o muchas? Poned en el chat, pocas, muchas. A ver, ahí les salen pocas, poquísimas, pocas, muchas, muchas, muchísimas, pocas. Vale, ok. O sea, no tenemos la misma opinión, ¿eh? ¿Ya lo veis? Vale. Bueno, pues esto mismo les preguntamos a los alumnos. Esta es una actividad que contextualiza de alguna manera lo que viene después, que es aprender a quejarse, ¿no? Todas las expresiones de queja, en diferentes ámbitos. Bueno, pero en esta actividad se les pregunta a los alumnos lo mismo. ¿Crees que hay culturas que se quejan más que otras? Pues no lo sabemos, porque quizás son estereotipos. Quizá a mí me ha contado una vez uno de un país que allí nos quejamos mucho. Entonces, de alguna manera, con estas preguntas generales quizá hacemos reflexionar a los alumnos sobre que tenemos que tener un poco de posición crítica y de que no podemos decir que a lo mejor los franceses se quejan mucho si no hemos mirado las cifras, que a lo mejor podemos mirarlas. Entonces, rompiendo los estereotipos, ¿no? Entonces, quizá los profesores también podemos, cuando preparamos la clase, decir, vale, ¿qué herramientas podemos dar al alumno para que in situ, en clase incluso, se pueda acceder a páginas fiables donde se den estadísticas? ¿Sí? Entonces, podemos decir, como nosotras hemos hecho al hacer este apunte cultural, que aparece en todas las unidades, hay un apunte cultural, aquí decimos, los españoles suelen expresar su descontento o frustración, pero, sin embargo, un poquito más abajo, no suelen utilizar la vía administrativa o legal para solucionar sus problemas. Esto está documentado, lo hemos mirado en varias encuestas, en estadísticas, y hacen muy pocas reclamaciones. Eso no quiere decir que no hagan. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre que no se puede hablar en general de las culturas, que hay que documentarse, que tampoco hay comportamientos uniformes. Quiero decir que, aunque la mayoría de los españoles no se quejen, quizá alguno de los que habéis puesto en el chat un sí es porque vosotros sí. Y, de hecho, en la actividad 5.2, una chica escribió una carta de queja. O sea, que no entramos en esa uniformidad cultural de que los españoles no... Bueno, pues yo sí lo hago, ¿vale? Y leerán una carta donde estarán los exponentes de queja. Bueno, y la tercera bloque es, bueno, lo que os he explicado antes, buscar información fiable, preguntar a otras personas y siempre cuestionarse si la idea que yo tengo es verdad o no, ¿sí? Porque me puede doler si yo digo, claro, es que los españoles vosotros nunca... Y yo digo, oye, ¿en qué te basas? Porque yo sois muy impuntuales. Digo, perdona, yo soy muy puntual, o sea, que a mí no me metas en ese saco, ¿sí? Con mucho cuidado, porque podemos herir sensibilidades. Vale, de la misma manera, en la unidad donde hablamos de las anécdotas en el ámbito profesional que pueden provocar problemas, también analizar el por qué. Porque simplemente, o sea, las cosas son como son. O sea, si yo voy a Japón, pues hay a una reunión, que es lo que explica la primera anécdota, pues hay una jerarquía a la hora de las personas que intervienen en esa reunión. Entonces, si yo ya lo sé, pues estoy preparada y lo acepto porque es parte de su cultura. Claro, si yo no lo sé, como le ha pasado a esta persona, en la reunión le preguntan, ¿y usted cuántos años tiene? Y claro, se siente ofendida porque dice,
¿Y a usted qué le importa? Pues claro, porque necesitan saber la edad para saber en qué lugar tiene que hablar. Y dices, anda, pues fíjate. Entonces, esa importancia de que en el ámbito del trabajo es importantísimo conocer todas estas maneras de hacer, ¿no? Y también saber si son actuales, porque hay cosas que llevamos diciendo mucho tiempo y que a lo mejor están cambiando. La gente joven pues lo hace de otra manera. Entonces hay que preguntar, hay que ir a alguna página web. Tenemos esa herramienta hoy en día, ¿no? De preguntar y de mirar y de buscar. Siempre con cuidado dónde miramos, pero el profesor también podemos dar ¿no? algunos lugares donde se puede mirar. Vale. Lo mismo con los gestos. Los gestos y la distancia social. Es muy importante reflexionar sobre ello, observar para aprender, comprender y entender, ¿no? Que aunque yo no lo haga porque yo no me veo haciendo gestos que no son de mi cultura, pero puedo interpretar los que veo. Y lo mismo con esta anécdota que tenemos que habla también de Japón. Mira, las dos que he cogido son de Japón, pero que habla de otra reunión donde la persona que está en la reunión pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Y no hay ninguna, porque espera que, como hacemos aquí, pues levanten la mano. Allí no se levanta la mano, sino que luego le explican que los que te miran fijamente, los que te miran son los que tienen preguntas, porque los que no miran hacia abajo. Entonces, claro, ¿cómo lo voy a saber yo eso? Entonces, hay mucho lenguaje en el no lenguaje, ¿no? Vale, por lo tanto, sí. Y cómo no, dentro del trabajo también hay, pues, celebraciones. Y podemos preguntar qué se celebra en tu país. Nosotros somos muy de celebrar, pero a lo mejor hay otras culturas que nos superan. Entonces, ¿qué en tu país se celebran eventos de empresa? ¿Se celebran otros? Que digas, ay, pero fíjate qué interesante. ¿Cómo se celebran? ¿En qué hacemos lo mismo? ¿En qué no? ¿Se compra un regalo? ¿Se envían flores? ¿Cómo tengo que actuar yo si voy a otro país y me encuentro en una situación de trabajo pero social? Pues a lo mejor no tengo ni idea, pues está bien que lo aprenda, ¿no? Si tengo que hacer un regalo, enviar unas flores, ¿qué tengo que decir? ¿No? ¿Qué tengo que usar? Después se trabaja, como veis a la derecha, qué se dice en una situación. Estas 5 deseos pues tienen que relacionarlo con una de las situaciones, que es el cumpleaños, ¿no? Pues que cumplas mucho más, te deseo que pases un bonito día, felicidades, qué se dice en tu país. Por lo tanto, facilitamos el encuentro con otras culturas y también ser conscientes de las peculiaridades de la otra cultura y que yo no tengo que hacer esto, pero tengo que entender que lo hacen y que no me sorprenda, ¿no? Y a lo mejor hasta me gusta. ¿Sí? Por lo tanto, ya vamos terminando. Hemos sacado, sí. Marta. Llegamos a las conclusiones. Las hemos dividido, conclusiones para el profesor y conclusiones para el alumno, puesto que desde el principio ya hemos comentado que es labor de los dos lados del aprendizaje. Bueno, como profesores, centrarnos en el cómo se enseña y no solo en el qué, ¿sí? Para eso nos tenemos que cuestionar nuestra propia cultura, nosotros mismos, conocer, informarnos y profundizar en la cultura de la lengua de estudio. Presentar la cultura integrada en actividades con diferentes objetivos. Hemos visto que en ninguna actividad se ha presentado de forma aislada. Fomentar en los alumnos la reflexión de su propia cultura para que tengan esa sensibilización, ¿no? Hacia la otra también. Promover una actitud positiva ante las diferencias socioculturales, es decir, aceptar la otra cultura y no fomentar lo contrario. Evitar los estereotipos, especialmente los negativos. Bueno, más que evitarlos es utilizarlos como herramienta cognitiva para preguntarnos por qué existen esas creencias, ¿no? Y ahí activar la competencia crítica. Proponer a los alumnos actividades fuera de clase para investigar sobre la cultura de la lengua que estudian. Ahí está el crear la curiosidad al estudiante por la otra cultura. Vale, y por parte del alumno vamos a intentar que un hablante intercultural tome conciencia de la diversidad, ¿no? Con nuestra ayuda.
el alumno debe mostrar una actitud abierta y un alto grado de sensibilidad hacia otras culturas. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque así podría, ¿no?, ser empático y ponerse en su lugar. Observar e interpretar las claves socioculturales al margen de filtros o estereotipos, porque en clase los trabajamos, ¿no?, los desmontamos. Desarrollar estrategias para desenvolverse con éxito en nuevos entornos sociales y culturales y actuar como intermediario cultural para superar malentendidos o situaciones de posible conflicto. Bueno, pues como vemos, es una responsabilidad compartida y es importante cambiar de actitud en cuanto a cómo presentamos la cultura. Bueno, esperamos que os hayamos hecho pensar, reflexionar, aprender y bueno, y que podáis poner en práctica, o quizá ya lo hacéis en vuestras clases, algunas de las ideas que os hemos dado. Muchas gracias a las dos. No sé si tenéis algo más que... perfecto. No, tenemos, bueno, la bibliografía y webgrafía y bueno, y aquí tenéis la portada de nuestros dos libros. Sí, que el número 1 también no está con nosotros Susana Ortiz, pero ella es autora del primero de los libros. Susana, si estás por ahí, un saludo. Bueno, felicidades. Además están también dándoos las gracias desde el chat. Ha sido fantástico. Creo que nos habéis hecho reflexionar sobre diferentes aspectos. Y bueno, os traslado. Hay bastantes preguntas. Vamos a intentar responder a la mayoría. Lo siento si nos dejamos alguna, pero bueno, ya vamos un poquito justas de tiempo. Así que bueno, os voy trasladando, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, algo así breve, entre referente cultural y estereotipo? Bueno, a ver, el referente cultural es algo que podemos encontrar buscando información en las enciclopedias, ¿no? De un referente cultural como la paella, que es la paella, ¿sí? El problema es convertir en estereotipo la paella, es decir, que todo el mundo en España come paella, ¿sí? Y en realidad la paella es regional. Depende de las regiones donde vayas en España, ¿vale? Que es un plato muy conocido en toda España, pero en unos lugares se come más que en otros. Y es eso, convertir en estereotipo un referente, no es que sea lo mismo. Claro, o los españoles somos muy impuntuales, eso es un estereotipo, ¿basado en qué? Porque nosotros mismos sabemos cuándo podemos ser impuntuales. Si vamos a una fiesta no somos puntuales, pero que tampoco podemos generalizar, ¿no? Esto es un estereotipo. También nos hacen una pregunta sobre, por ejemplo, cuando trabajo con adolescentes. Trabajo con cultura. ¿Cómo pensáis que podríamos motivarles para hablar más? Para hablar más sobre la cultura. Bueno, mira, esta idea que os hemos dado del calendario, se pueden buscar, hay que ser un poco como los profes, que somos muy creativos, siempre estamos pensando, pues si trabajas con adolescentes, seguro que se te ocurre algo que puedan crear ellos, que les motive. Esta idea del calendario, por ejemplo, para crear algo con diferentes temas. Hablar es un tema que a lo mejor por su personalidad les cuesta hablar en clase, pero igual es de cultura que en otros aspectos. No sé, Marta, si se te ocurre a ti alguna idea más sobre los adolescentes. Bueno, a ver, lo más importante para hacerlos hablar creo que es que el profesor deje de hablar, que les dé el turno de palabra a los estudiantes, proponiéndoles preguntas y retos, ¿no? Que busquen información, que la compartan y que con esa información tengan que hacer algo más, como por ejemplo ese calendario o decidir, no sé, bueno, temas cercanos a ellos. Sí. Y que a mí no se me ocurren más actividades, pero... Pero sobre todo proponerles ese papel activo.
bueno, también nos preguntan que a qué edades más o menos se dirige este manual. Bueno, la idea, a ver, cuando hacemos un manual siempre tenemos un perfil de estudiante meta, ¿no? De este manual. En teoría son estudiantes de formación profesional, pero no lo hemos enfocado solo a eso. De universidad, de una formación profesional, de empresa, clases de empresa, pero claro, principalmente adultos, no está enfocado para adolescentes. Sí, gente que se está los formando, adolescentes, claro, no es lo mismo de 12 que de 16, claro, depende de qué franja. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos hemos dejado algunas, pero bueno, como nos estamos pasando de tiempo, yo no quería perder la oportunidad de presentar un poquito más, más concretamente el manual de emprendedores, y voy a compartir mi pantalla para explicaros un poquito más sobre este manual. Y además tenemos alguna sorpresita también, ¿eh? Bueno, ¿me confirmáis que lo estáis viendo? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, como he mencionado también por el chat, tenemos dos niveles de emprendedores, que sería, bueno, el nivel 1, que cubre los niveles A1 y A2, y el nivel 2, que cubre el nivel B1. Y es un curso de español como lengua extranjera dirigido a profesionales, como habéis mencionado, y está enmarcado en el marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿no? Que es el que habéis tenido en cuenta a la hora de hacerlo. ¿Qué vamos a encontrar en el manual? Pues el libro se compone de 12 unidades, que además incluye un resumen de gramática y comunicación, además de una tabla de verbos, glosario y un cuaderno de ejercicios que viene incluido en el libro del alumno, además de sus correspondientes soluciones y transcripciones. El índice de contenidos es muy completo. Abarca diferentes sectores, y también os animo a que tengáis la oportunidad de echarle un vistazo, pero bueno, os explico brevemente cómo son las unidades. Siempre se comienza con una actividad donde se introduce el tema y se van activando los conocimientos previos del alumno, un poco toma de contacto con aquello que se va a ir desarrollando a lo largo de la unidad. Después vamos a encontrar una serie de actividades que a su vez están secuenciadas, pues para que vayan practicando los nuevos contenidos. No tenemos solo esto, sino que además se incluyen cuadros explicativos donde el estudiante va a tener una explicación un poquito más desarrollada para darle esa confianza para poder cumplimentar las actividades, y se fomenta a su vez el trabajo cooperativo colaborativo, y se añaden actividades de pronunciación y ortografía relacionadas con el ámbito laboral y cultural. Se cierra la unidad con el caso, donde los estudiantes tienen que elaborar un proyecto para donde se integran todos los contenidos trabajados en la unidad. Y, como he mencionado antes, tenemos también un resumen de gramática y comunicación, donde se encuentran las explicaciones un poquito más detalladas, más elaboradas, además del glosario organizado por unidades y campos léxicos. El cuaderno de ejercicios, como mencionaba, se encuentra incluido en el libro del alumno, y es un complemento fantástico para reforzar aquellas actividades presentadas en la unidad. Como también he mencionado en el chat, existe la versión digital. Tenemos el libro totalmente digitalizado, y en él se incluyen los iconos para los audios y algunas herramientas también, pues para señalar, escribir, etc. Y se incluye la guía didáctica para el profesor,
que a su vez está disponible en nuestra página web, en la zona de descargas, está disponible de manera totalmente gratuita. Así que bueno, en esto consiste brevemente el manual Emprendedores, y la sorpresa viene porque os vamos a facilitar una licencia gratuita de 3 meses para que podáis realmente ver cómo es el manual, incluso ponerlo en práctica si tuvierais la oportunidad. Para mí creo que es la mejor opción para conocer realmente un manual. No sé si hay alguna otra, bueno, he visto que hay algunas preguntas nuevas. No sé si habéis podido echar un vistacillo. Bueno, hay algunas preguntas. Nada, he respondido que existe en formato digital. Perfecto. Os mandaremos un mensaje en los próximos días para daros las gracias, por supuesto, por asistir, y también para poder solicitar el certificado de asistencia, y también os mandaremos la licencia. Así que por mi parte todo estaría ya. Geni, Marta, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algunas palabras. Un placer, de verdad. Es una pena no veros a todos porque no vemos a nadie. Nos imaginamos ahí en vuestra casita, en diferentes partes del mundo. Y bueno, que un gusto. Que muchas gracias por escucharnos. De verdad. Ha sido muy interesante. Sí, gracias. Un placer, también. El placer es nuestro poder contar con vosotras. Ha sido muy interesante. De verdad, creo que los profesores han agradecido también el reflexionar sobre cosas que probablemente no nos paramos a pensar cuando estamos trabajando. Entonces, siempre vienen bien esta serie de encuentros para, bueno, ayudarnos un poquito en nuestra labor docente, ¿no? Bueno, gracias por todos los comentarios. No podemos responder a todos. Imposible. Pero que sí. Pero bueno, tenéis nuestras direcciones de mail y ahí, si os surge alguna duda, nos podéis escribir. Muy bien. Y ánimo con la pandemia, que ya estamos ahí casi saliendo. Y el teletrabajo. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nos veremos muy prontito. Geni, Marta, un placer como siempre. Así que nos vemos pronto, seguimos en contacto y os mandamos un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Hasta pronto. Adiós. Chao.